En un pasillo escondido, las lágrimas caían en silencio sobre el piso recién limpiado. El reencuentro de dos vidas separadas por el dolor reveló secretos enterrados desde hace más de una década. Un embarazo inesperado reavivó un pasado que muchos creían superado. Y cuando todo parecía perdido, surgió una decisión que cambiaría el destino de todos. Antes de sumergirte en esta historia tan emotiva, suscríbete al canal para más relatos chidos de nuevos comienzos. El imperio había sido construido con disciplina, precisión y sacrificio. Quien dirigía los pasillos revestidos de mármol sabía que cada centímetro de aquel lugar era resultado de elecciones difíciles y renuncias necesarias. Nada, sin embargo, preparó a aquel hombre para la visión que tuvo al doblar el pasillo de servicio. Arrodillada, entre cubos y trapos, estaba ella, la mujer que un día fue su compañera, ahora embarazada, con los ojos llenos de lágrimas mientras limpiaba el suelo de su hotel. Miguel Hernández se paralizó por un instante. A los 45 años había logrado lo que pocos conseguían: transformar el pequeño hotel familiar en una cadena internacional respetada, con propiedades en 3 continentes. Su última adquisición, el suntuoso Palacio de Las Palmas, un hotel histórico en el corazón de Ciudad de México, representaba el punto culminante de su carrera, pero en aquel momento toda su confianza se desmoronó al reconocer a Elena Gutiérrez. La imagen fue como un puñetazo en el estómago. Ella, que ya lo había ayudado a revisar contratos, que lo había escuchado soñar en noches de insomnio, ahora usaba uniforme de limpieza, con el cabello recogido y la expresión vaciada de cualquier vanidad. El vientre, redondeado bajo la tela, holgada, delataba una nueva vida. La sorpresa impidió cualquier reacción inmediata, pero el corazón, antes blindado, vaciló. «¿Elena?». La voz salió casi inaudible, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. La mujer levantó los ojos y el cubo que sostenía se resbaló de sus manos, derramando agua con jabón por el piso de mármol italiano. El líquido se esparcía como una verdad incómoda entre los dos. «Miguel, tartamudeó ella, intentando levantarse, apoyando la mano en la espalda para equilibrar el peso del embarazo avanzado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él, todavía inmóvil, como si sus caros zapatos italianos se hubieran pegado al suelo mojado. El silencio que siguió fue interrumpido por una tercera voz. «Señor Hernández, el consejo ya está esperando en la sala de reuniones». Era Patricia, su asistente ejecutiva, que apareció en el pasillo con una carpeta de documentos. Al notar la escena, se detuvo abruptamente. «Disculpe, no sabía que estaba ocupado». «Diles que ya voy». La respuesta fue automática, sin que sus ojos dejaran a Elena ni por un segundo. Cuando quedaron nuevamente solos, Elena habló primero. «No sabía que este hotel era tuyo. Me contrató la empresa subcontratada hace 2 semanas. Nunca imaginé». «¿Cuánto tiempo?», interrumpió él, indicando con un gesto el vientre de ella. 7 meses. Miguel hizo un cálculo mental rápido. Hacía casi 3 años desde el divorcio tumultuoso. 3 años desde que ella desapareciera, de su vida sin dejar rastro, tras una batalla judicial que casi lo arruinó emocionalmente. El reencuentro trajo de vuelta recuerdos sepultados, sonrisas compartidas en habitaciones vacías antes de la inauguración, luchas financieras, derrotas conjuntas. Pero allí, entre productos de limpieza y silencios incómodos, había preguntas urgentes. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Quién era el padre del bebé? ¿Y por qué, entre tantos lugares, había elegido justamente aquel para desaparecer? «Necesito volver al trabajo», dijo Elena, agachándose con dificultad para recoger el cubo y el trapo. «Si quieres que presente mi renuncia, lo entiendo». «No». La respuesta salió más enfática de lo que pretendía. «Termina tu turno. Hablamos después. Mi oficina, 6º piso, a las 5». Con eso, Miguel se ajustó la corbata y siguió hacia la reunión del consejo, donde se discutiría la compra de un nuevo terreno en Monterrey. Durante toda la sesión, su mente vagaba hacia el pasillo de servicio. Los números y gráficos proyectados en la pantalla parecían nebulosos, distantes.
Él, que siempre fue conocido por su atención meticulosa a los detalles, ahora firmaba documentos casi mecánicamente. «Miguel, ¿estás de acuerdo con los términos de la propuesta?», preguntó Mauricio Álvarez, su socio minoritario y amigo de muchos años. «Sí, claro», respondió automáticamente, para luego darse cuenta de que no tenía idea de con qué acababa de estar de acuerdo. A las 5 en punto, después de despedir a Patricia, Miguel esperaba en su oficina. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de Reforma. Fue allí, entre el bullicio y el cielo de Ciudad de México, donde construyó su imperio. Y ahora esa misma oficina sería escenario de una conversación que podría sacudir sus estructuras. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de ella. Elena entró, todavía vistiendo el uniforme, pero con el cabello suelto, largo y castaño, como él recordaba. Había algo diferente en ella además del embarazo. Una sombra en la mirada, un peso en los hombros que no existía antes. «Siéntate, por favor», indicó la butaca frente a su escritorio. Elena obedeció, visiblemente incómoda. Por un momento, solo se miraron como extraños intentando reconocer vestigios de lo que un día fueron. «Nunca imaginé que nos encontraríamos así», comenzó ella, rompiendo el silencio. «Cuando me contrataron, el nombre de la empresa era diferente. No lo asocié con tu grupo. Hicimos la adquisición hace 6 meses. No todos los empleados fueron informados del cambio en el holding». «Entiendo». Se acomodó en la butaca, protegiendo instintivamente su vientre con las manos. «Te ves bien, Miguel. Vi tu foto en la revista Empresarios del Año. Felicidades por los premios. Elena, ¿por qué estás trabajando como personal de limpieza?». Fue directo, al punto, ignorando las felicitaciones. «Eras editora jefe de una revista de arquitectura. Tenías tu carrera, tus contactos». Una sonrisa amarga cruzó los labios de ella. «Muchas cosas pasaron en estos 3 años, Miguel. No todo salió como estaba planeado». La respuesta llegó en voz baja, casi inaudible. El hombre que la había dejado embarazada era un hombre temido en el sector, conocido por su agresividad en los negocios y por un pasado rodeado de rumores sórdidos. Era también el mayor rival del propietario de aquel hotel. Según ella, después de descubrir el embarazo, comenzó a perseguirla, controlar sus pasos y amenazarla. Huir fue la única salida. «Víctor Campos». El nombre salió como veneno de la boca de Miguel. «¿Te involucraste con Víctor Campos?». Elena asintió sin poder ocultar la vergüenza y el miedo que el nombre provocaba. «Fue después de un evento de arquitectura en Lisboa, hace 8 meses. Parecía diferente a lo que decían. Encantador, atento». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Cuando descubrí quién era realmente, ya era demasiado tarde. Estaba embarazada y él se transformó». Miguel se levantó incapaz de contener la agitación que sentía. Víctor Campos no era solo su mayor competidor en el mercado hotelero. Era un hombre con conexiones peligrosas, conocido por destruir reputaciones y negocios cuando se le contrariaba. Años atrás, Miguel había perdido una propiedad en Cancún ante él, en circunstancias sospechosas que involucraban documentos falsificados y testigos que cambiaron declaraciones de la noche a la mañana. «¿Por qué no buscaste ayuda, Elena? ¿Por qué simplemente desapareciste? ¿Y quién me ayudaría?». Lo miró con los ojos humedecidos. «Después del divorcio, muchas puertas se cerraron para mí. ¿Tienes idea del poder que Víctor tiene en este medio? Destruyó mi reputación cuando intenté terminar la relación. En semanas perdí mi empleo, mi apartamento». Miguel volvió a sentarse aturdido con las revelaciones. «¿Y ahora te está buscando?». «Sí». La palabra salió como un suspiro. «Cuando descubrió que estaba escondida en Cuernavaca, envió personas tras de mí. Tuve que huir esa misma noche, con apenas una maleta. Ya cambié de teléfono 3 veces, me mudé 5. Trabajo con nombre falso, pago todo en efectivo». Su mirada cayó sobre el vientre de ella. «¿Y el bebé?». «Es una niña». Elena sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que iluminó momentáneamente su rostro cansado. «Voy a llamarla Clara». «¿Víctor sabe que es una niña?». «No,
Él solo quiere al bebé para controlarme, no porque le importe. Sus manos acariciaron el vientre prominente. Pero no puedo permitir que mi hija crezca cerca de él. No después de lo que vi, de lo que descubrí sobre sus negocios. Algo en el tono de ella hizo que Miguel se diera cuenta de que había más en aquella historia que una simple cuestión de relación abusiva. ¿Qué descubriste, Elena? Ella dudó mirando nerviosamente hacia la puerta. No puedo hablar sobre esto aquí. Él tiene ojos y oídos en todas partes. Miguel estaba a punto de insistir cuando le llegó un mensaje a su celular. Era de Blanca, su actual esposa, confirmando el horario de la cena con inversionistas esa noche. Solo entonces recordó, también estaba esperando un hijo. Blanca estaba en el 5º mes de embarazo, y todos los días al llegar a casa acariciaba su vientre, conversando con el futuro heredero del Imperio Hernández. Dividido entre la nueva vida junto a la actual esposa, también embarazada, y el pasado que volvía a pulsar, el dueño del hotel decidió protegerla. Ofreció refugio, seguridad y silencio. Era lo mínimo que podía hacer por Elena, independientemente del pasado turbulento que tuvieron. Tengo un apartamento vacío, en el edificio corporativo, al lado del hotel. Puedes quedarte allí mientras decidimos qué hacer. Nadie más que yo tiene acceso. Ni siquiera el equipo de limpieza entra sin autorización. No puedo aceptar, Miguel. Ya basta con la incomodidad de hoy. Elena intentó levantarse, pero una contracción la hizo sentarse nuevamente, respirando profundo. ¿Estás bien?, preguntó él preocupado. Solo son contracciones de práctica. El médico dijo que es normal en esta fase. ¿Médico? ¿Estás haciendo control prenatal? Elena bajó los ojos. Cuando puedo, voy a diferentes hospitales públicos para no crear un patrón, pero ya hace casi 2 meses desde la última consulta. Miguel tomó el teléfono. Patricia, llama al doctor Luis Castro ahora, dile que es urgente, y prepara el apartamento de la 8º piso en el edificio ejecutivo. Ropa de cama, alimentos básicos, todo lo necesario. Hizo una pausa. Y Patricia, absoluta discreción sobre esto. Nadie debe saberlo, ¿entendido? Del otro lado del escritorio, Elena lo observaba con una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué estás haciendo esto, Miguel? Después de todo. Porque nadie merece vivir con miedo, Elena. Ni tú ni la niña. Dudó antes de continuar. Y porque sé de lo que Víctor Campos es capaz. Si está tras de ti tiene un motivo, y no es solo la niña. El sol comenzaba a ponerse, pintando la oficina con tonos anaranjados. Allá afuera, la ciudad se preparaba para la noche, ajena al drama que se desarrollaba en aquel piso. No estás sola ahora, afirmó Miguel, más para sí mismo que para ella. Lo que él no sabía era que, al acoger a Elena, acababa de involucrarse en una trama mucho mayor, donde los secretos del pasado amenazaban no solo la supervivencia de ella, sino todo el imperio que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Aquella noche, mientras se preparaba para la cena con inversionistas, Miguel hizo una llamada. El receptor era Carlos Torres, su jefe de seguridad y ex policía federal, hombre de extrema confianza. Necesito que investigues a Víctor Campos, todo, negocios, contactos, movimientos recientes. Y Carlos, él no puede saber que lo estamos vigilando. Entendido, jefe. ¿Algún motivo específico? Miguel observó por la ventana el edificio de al lado, imaginando a Elena instalada en el apartamento seguro. Digamos que es una cuestión de familia. Al colgar, sabía que había iniciado un juego peligroso, pero algo le decía que aquel reencuentro no era mera coincidencia. Elena guardaba secretos que podrían cambiarlo todo, y él estaba determinado a descubrir cuáles eran. El apartamento que Miguel le había ofrecido a Elena era más que un simple refugio. Era una fortaleza disfrazada de lujo. Ubicado en 1900, el 8º piso del edificio ejecutivo adyacente al hotel, el espacio contaba con sistema de seguridad privado, vidrios a prueba de balas y acceso restringido por elevador exclusivo. Pocos conocían la existencia de aquel ambiente, diseñado inicialmente para albergar inversionistas extranjeros durante negociaciones delicadas. Elena recorrió el amplio salón con pasos vacilantes,
como si temiera romper algo solo con la mirada. Los muebles de diseñador, la vista hacia la ciudad y los equipos electrónicos de última generación contrastaban drásticamente con las habitaciones simples de pensiones donde había estado escondiéndose en los últimos meses. La despensa está abastecida para 2 semanas, explicó Patricia entregándole una tablet. Por este dispositivo puedes solicitar lo que necesites. Solo yo y el señor Hernández tendremos acceso a tus mensajes. Gracias, respondió Elena, aceptando el aparato con manos temblorosas. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Él me encontrará, siempre encuentra. Patricia, una mujer de unos 30 años, con postura impecable y mirada perspicaz, ajustó sus gafas de montura fina. Con todo respeto, señora Gutiérrez, el señor Hernández no suele perder. Si él decidió protegerla, créame, está segura aquí. Cuando la asistente salió, Elena se sintió súbitamente sola en medio de aquel lujo. Se sentó en el sillón de cuero blanco, acariciando su vientre prominente. Lágrimas silenciosas bajaron por su rostro mientras contemplaba cómo su vida se había transformado tan radicalmente. 3 años atrás, era una editora jefe respetada, casada con un empresario prometedor. Ahora era una fugitiva embarazada, limpiando baños para sobrevivir, cargando secretos demasiado peligrosos para compartir. El destino tenía un sentido del humor cruel al traerla justamente al hotel del exmarido. El sonido del celular, un prepago barato que cambiaba constantemente, hizo que su corazón se acelerara. Era un mensaje de texto simple, pero que heló su sangre. Sé que estás en Ciudad de México. Necesito el certificado de la propiedad. Último aviso. Elena dejó caer el aparato, sus manos súbitamente dormidas. ¿Cómo lograba Víctor rastrearla? ¿Siempre? ¿Habría alguien informándole? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe discreto en la puerta. Señora Gutiérrez, soy el doctor Luis Castro, médico particular del señor Hernández. La consulta improvisada reveló lo que Elena ya sospechaba. Estaba anémica, con presión alta y el bebé un poco por debajo del peso esperado. El doctor Castro, un señor de cabello canoso y modales gentiles, recetó vitaminas y reposo, prometiendo volver en 3 días. Usted ha pasado por mucho estrés. Necesitamos monitorear esa presión con cuidado, comentó él, guardando el estetoscopio. Y felicidades, la pequeña está fuerte a pesar de todo. Una luchadora como la madre. Aquella noche, por primera vez en meses, Elena durmió sin sobresaltos, en una cama confortable, protegida por paredes que no eran de cartón. En el mismo momento, a kilómetros de allí, Miguel enfrentaba otro tipo de tensión. La cena con los inversionistas árabes ocurría en el salón privado del restaurante estrellado del hotel. Entre copas de vino carísimo y conversaciones sobre fusiones y adquisiciones, su mente retornaba constantemente al encuentro de la tarde. «¿Miguel?» La voz suave de Blanca, su esposa, lo trajo de vuelta a la realidad. «El jeque Al-Jabri está esperando tu opinión sobre la propuesta». Blanca Martínez de Hernández, con sus 35 años, era la definición de elegancia discreta. Alta, de piel morena y cabello negro impecablemente arreglado, había construido su propia carrera como arquitecta renombrada antes de conocer a Miguel. El vestido azul marino que usaba disimulaba con encanto el embarazo de 5 meses. «Perdón, jeque, estoy completamente de acuerdo en que Puerto Vallarta sería el lugar ideal para el nuevo proyecto», respondió Miguel, retomando su papel de anfitrión perfecto. Horas después, ya en su apartamento de ático, finalmente, reveló a Blanca el sorprendente reencuentro con Elena. «¿La pusiste en el apartamento seguro?», preguntó Blanca, mientras se quitaba delicadamente los pendientes de diamantes. «Debería haberte consultado primero, lo sé». Miguel se sirvió un dedo de whisky. «Pero tendrías que haber visto el estado en que está Blanca. Embarazada, trabajando como personal de limpieza, huyendo de ese canalla de Campos». Para su sorpresa, la actual compañera, en vez de mostrar resistencia, demostró compasión. Blanca se sentó en el borde de la cama, pensativa. «Miguel, sabes que no soy insegura respecto a tu pasado con Elena. Lo que me preocupa es Víctor Campos. Ese hombre es peligroso». «Lo sé». Giró el líquido ámbar en el vaso.
pero no puedo simplemente ignorar la situación. Elena puede estar cargando información crucial sobre sus negocios. Blanca se levantó, acariciando su propio vientre en un gesto inconsciente de protección. No se trata solo de negocios, y lo sabes. Víctor Campos tiene conexiones con personas que no dudan en eliminar problemas. Si Elena sabe algo que pueda comprometerlo. Miguel dejó el vaso sobre la mesita de noche y abrazó a su esposa por detrás, sus brazos envolviendo tanto a Blanca como al hijo que llevaba dentro. Prometo que seré cuidadoso, pero no puedo abandonarla, no en esas condiciones. Claro que no puedes. Blanca se giró para mirarlo. De hecho, estoy orgullosa de ti por ayudarla. Podemos ofrecer protección que pocos conseguirían. Solo necesitamos ser estratégicos al respecto. Aquella noche, juntos, los dos planearon un esquema de protección usando los recursos del propio imperio para ocultar la presencia de la mujer en peligro. Blanca, con su experiencia en diseño, sugirió modificaciones en el apartamento para mayor seguridad. Miguel, por su parte, designó a Carlos Torres para monitorear discretamente los movimientos de Víctor Campos. Lo que ninguno de los dos imaginaba era cuán rápidamente sus planes serían puestos a prueba. A la mañana siguiente, la lujosa oficina de Víctor Campos en el Centro Financiero de Monterrey era un estudio en contrastes. La decoración minimalista en tonos de negro y gris reflejaba la personalidad calculadora del hombre detrás del escritorio de vidrio ahumado. A los 50 años, Víctor Campos mantenía la forma física con la misma disciplina que aplicaba a los negocios. Cabello canoso perfectamente cortado, traje italiano a medida y un reloj suizo que costaba más que el salario anual de sus empleados. Su expresión, sin embargo, no combinaba con la apariencia pulida. ¿Cómo que perdieron su rastro? La voz normalmente controlada revelaba irritación creciente. El hombre frente a él, un ex policía de mediana edad con cicatriz en la barbilla, se movió incómodamente. Estaba en una pensión en Tlalpan hasta el miércoles. Después de eso, simplemente desapareció. Su teléfono todavía está activo, pero no logramos rastrear la ubicación exacta. Víctor giró la pluma de oro entre los dedos. Un hábito que sus asociados habían aprendido a temer era el preludio de decisiones drásticas. Esa maldita está con el certificado del terreno en Puerto Vallarta. Sin eso no puedo finalizar la venta a los chinos. Se levantó, caminando hasta la ventana panorámica. Y lo peor, el plazo con los inversionistas vence en 3 semanas. Señor, si me permite, ¿por qué no simplemente emite un duplicado del certificado? La mirada que Víctor lanzó al subordinado fue gélida. Porque el certificado original contiene detalles específicos sobre la adquisición que no pueden hacerse públicos. Elena lo sabe, por eso lo robó antes de huir. Entiendo. Señor. No entiendes. Víctor volvió al escritorio abriendo una carpeta con fotografías. Tengo un hijo en camino, un heredero legítimo. No puedo permitir que esa mujer lo arruine todo ahora. Las fotos mostraban a Elena en 1900 diferentes lugares, saliendo de un consultorio médico, comprando provisiones, entrando a una pensión. La última imagen, sin embargo, hizo que Víctor entrecerrara los ojos. Elena uniformada entrando por la puerta de servicio de un hotel. ¿Cuándo es esta foto? De hace 3 días, señor. Es el Hotel Palacio de las Palmas, en Ciudad de México. Víctor Campos se quedó inmóvil, una sonrisa formándose lentamente en sus labios finos. Palacio de las Palmas, propiedad de Miguel Hernández. Exactamente, señor. Parece que consiguió empleo allí en el equipo de limpieza. Qué interesante. Víctor se recostó en la silla. El destino tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Elena, huyendo a los brazos del exmarido, abrió un cajón y sacó un sobre amarillo. De dentro, extrajo documentos antiguos y una foto de Miguel y Elena juntos, en tiempos más felices. Aumenta la vigilancia en el hotel. Quiero saber cada movimiento de Elena y especialmente de Miguel Hernández. Víctor hizo una pausa, contemplativo. Y prepara los documentos que discutimos antes. Quizás sea hora de una reunión con el consejo del Grupo Hernández. El adversario era persistente. Apareció sin aviso, exigiendo información,
amenazando con exponer documentos que, según él, podrían destruir la reputación del hotel. El consejo fue convocado, reuniones de emergencia iniciadas. Las acusaciones venían acompañadas de registros falsificados, contratos con fechas adulteradas y supuestos testimonios, todo para forzar la entrega de la gestante. 3 días después, Elena ya comenzaba a adaptarse al nuevo ambiente. El apartamento seguro, inicialmente opresor en su lujo, se había convertido en un refugio donde finalmente conseguía dormir sin pesadillas. La visita del doctor Castro trajo noticias alentadoras. Su presión se había estabilizado y la bebé había ganado peso. Aquella tarde recibió una visita inesperada. El timbre discreto anunció no a Miguel como esperaba, sino a Blanca. «Espero no estar molestando», dijo la arquitecta sosteniendo una canasta grande cubierta con tela. «Traje algunas cosas que pensé que podrías necesitar». Elena, todavía incómoda con la situación, la invitó a entrar. El encuentro entre la ex y la actual esposa, que podría haber sido tenso, sorprendentemente fluyó con naturalidad. Blanca había traído ropa de maternidad, vitaminas especiales y, lo que más conmovió a Elena, una pequeña bata de bebé en tono amarillo pastel. «No sabía si ya habías comprado el ajuar», comentó Blanca, acariciando instintivamente su propio vientre. «Imagino que no tuviste muchas oportunidades considerando...» «Gracias». Elena sostuvo la pequeña bata contra el pecho, emocionada. «En realidad, solo tengo 2 prendas que logré comprar en un mercado. No podía arriesgarme a usar tarjeta de crédito en tiendas grandes». Las 2 mujeres se sentaron en la sala, compartiendo experiencias de embarazo. Por un momento casi parecían amigas. 2 futuras madres discutiendo náuseas matutinas y patadas de bebés. Pero la realidad pronto se impuso cuando la tablet de Elena notificó un mensaje de Miguel. «Reunión de emergencia con el consejo. Víctor Campos contactó a los inversionistas. Mantente en el apartamento. Enviaré a Carlos para reforzar la seguridad». Blanca, que también había recibido la notificación en su celular, frunció el ceño. «Comenzó más temprano de lo que esperábamos». «¿De qué estás hablando?», preguntó Elena, súbitamente alarmada. «Víctor está intentando usar su influencia para presionar a Miguel». Blanca se levantó tomando su celular. «Necesitamos actuar rápido». Fue entonces cuando Elena se dio cuenta. Blanca no había venido solo a traer regalos por compasión. Aquella visita tenía un propósito estratégico. «Me estás estudiando desde que entraste aquí», afirmó Elena sin poder ocultar el tono acusatorio. «Queriendo saber lo que sé, cuánto soy una amenaza». «No una amenaza». Blanca mantuvo la calma. «Un recurso. Tienes información que puede derribar a Víctor Campos, ¿verdad?». Elena dudó desviando la mirada. «Tengo más que información, tengo pruebas». «¿Pruebas de qué exactamente?». «De cómo adquirió el terreno en Puerto Vallarta donde está construyendo su mayor resort». Elena se levantó con dificultad. El anterior propietario no vendió esas tierras voluntariamente. Víctor falsificó documentos, sobornó autoridades, y cuando eso no fue suficiente, eliminó los obstáculos, completó Blanca, comprendiendo la gravedad de la situación. «Exactamente. Y tengo el certificado original que prueba la falsificación, además de grabaciones de conversaciones comprometedoras». Elena caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. «No me está persiguiendo solo por el bebé, Blanca. Quiere destruir las pruebas antes de que las use». Blanca se acercó, poniendo la mano sobre el hombro de Elena. «¿Por qué no entregaste esto a la policía?». Una sonrisa amarga cruzó los labios de Elena. «¿Realmente crees que la policía enfrentaría a alguien con el poder de Víctor? Tiene jueces, delegados y políticos en el bolsillo. Por eso huí. Estaba reuniendo valor y recursos para dejar el país antes del nacimiento de Clara». El sonido del elevador privado interrumpió la conversación. Miguel entró al apartamento, el semblante cargado de preocupación. Al ver a las 2 mujeres juntas, se detuvo momentáneamente sorprendido. «Campos está haciendo su jugada», anunció aflojando la corbata. «Convocó una reunión extraordinaria con el consejo para mañana.
Está alegando que tenemos documentos comprometedores que le pertenecen. El certificado del terreno en Puerto Vallarta, murmuró Elena. Miguel miró a las dos mujeres, percibiendo que se había perdido parte de una importante conversación. ¿Qué está pasando exactamente aquí? ¿Qué están planeando ustedes dos? Blanca intercambió una mirada significativa con Elena antes de responder. Estábamos discutiendo cómo usar lo que Elena sabe para derribar a Víctor Campos de una vez por todas. Fue en aquel momento, en aquel apartamento seguro con vista a Reforma, que tres personas aparentemente desconectadas formaron una alianza improbable. Una exesposa con secretos peligrosos, una arquitecta embarazada con mente estratégica y un empresario determinado a proteger todo lo que había construido. Lo que ninguno de ellos percibió fue el drone casi invisible flotando fuera de la ventana, su cámara de alta resolución capturando cada palabra, cada gesto, cada secreto compartido en aquella tarde crucial. En la sala de control de un edificio comercial a 2 kilómetros de allí, Víctor Campos observaba el monitor con creciente interés, una sonrisa satisfecha en los labios mientras escuchaba la conversación a través de equipo de espionaje avanzado. «Así que es ahí donde te escondes, Elena», murmuró para sí mismo, aumentando el zoom en la imagen de la examante. «¿Y con pruebas contra mí? ¡Qué conveniente!». Tomó el teléfono, marcando un número que raramente usaba. «Preparen, todo para mañana. No quiero fallos». La trampa estaba montada, el enfrentamiento inevitable, y ninguno de los bandos imaginaba lo que el destino había preparado para el día siguiente. La mañana siguiente amaneció con un cielo cargado de nubes oscuras, presagiando una tormenta que combinaba perfectamente con el clima en la sala de reuniones del Hotel Palacio de Las Palmas. Alrededor de la mesa de caoba pulida, los 8 miembros del Consejo Administrativo aguardaban tensos, mientras Miguel Hernández revisaba documentos con su abogado. Del otro lado de la mesa, Víctor Campos exhibía una sonrisa confiada. Alto, de cabello canoso y mirada penetrante, vestía un traje azul marino impecable que contrastaba con su bronceado artificial. A su lado, 2 hombres de aspecto serio cargaban carpetas negras idénticas. «Agradezco a todos por ajustar sus agendas para esta reunión extraordinaria», comenzó Miguel levantándose. «El señor Campos alega tener algo urgente que discutir con este consejo». Víctor ajustó su corbata de seda y se levantó con la elegancia estudiada de quien está acostumbrado a dominar ambientes. «Señoras y señores, lamento traer este asunto delicado, pero es mi deber como empresario ético informarles sobre irregularidades graves que involucran al señor Hernández». Hizo un gesto y uno de sus asistentes distribuyó carpetas a los consejeros. Lo que tienen en sus manos son copias de contratos adulterados, certificados de propiedad falsificados y, más preocupante, evidencias de apropiación indebida de fondos corporativos. Un murmullo recorrió la sala mientras los miembros hojeaban los documentos aparentemente incriminatorios. «Esto es ridículo», interrumpió Miguel. «Estos documentos son claramente forjados». «¿Realmente?». Víctor levantó una ceja. «Entonces, ¿cómo explica su firma certificada por notario en este contrato de 2015, donde admite desviar recursos del Fondo de Expansión para cubrir deudas personales?» Miguel mantuvo la compostura, aunque su mandíbula tensa denunciaba su esfuerzo. «Este documento es un fraude burdo, al igual que todas estas acusaciones. Pero usted no vino aquí solo para intentar manchar mi reputación, ¿verdad? Hay algo más que quiere». Víctor sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fríos, en efecto. «Estoy dispuesto a no llevar estas evidencias a las autoridades si me entrega ciertos documentos que fueron inapropiadamente sustraídos de mi propiedad. Documentos que, creo, están actualmente bajo la custodia de Elena Gutiérrez, su exesposa que, curiosamente, ahora trabaja en su hotel». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas confusas. La mayoría desconocía cualquier conexión entre Miguel y una empleada. «No sé de qué está hablando», respondió Miguel con frialdad calculada. «¿No?». Víctor tomó su tablet y la deslizó por la mesa.
Estas imágenes fueron capturadas ayer en un apartamento de su propiedad. En la pantalla, Elena conversaba con Blanca en el apartamento, seguro. El ángulo de la foto dejaba claro que había sido tomada desde fuera del edificio, probablemente por un drone. El abogado de Miguel, doctor Mateo Fuentes, un señor de cabello blanco y expresión serena, se inclinó para examinar las imágenes. Señor Campos, ¿está admitiendo haber realizado espionaje ilegal de propiedad privada? Eso es un delito tipificado en el artículo 153 del Código Penal. Víctor ni se inmutó. No más criminal que albergar a una mujer que robó documentos confidenciales de mi empresa. Documentos esenciales para una negociación de millones con inversionistas chinos. Esta reunión ha terminado, declaró Miguel, reuniendo sus papeles. Si tiene alguna queja legítima, señor Campos, utilice los canales jurídicos apropiados. No voy a permitir que transforme el Consejo en escenario para sus amenazas veladas. Tiene 48 horas para entregarme a Elena Gutiérrez y los documentos. ¿Qué robó? Víctor se levantó calmadamente. De lo contrario, no solo estas evidencias llegarán a la policía y a la prensa, sino también cierta información sobre un incidente de hace 3 años. Miguel se quedó helado, su mirada súbitamente alerta. ¿Qué incidente? Víctor se acercó bajando la voz para que solo Miguel oyera. El accidente que puso a Elena en coma por 2 semanas después de su divorcio. Accidente que, curiosamente, fue archivado sin investigación completa. Tengo testigos, Hernández. Testigos que pueden confirmar su implicación. Con esa insinuación, Víctor recogió sus carpetas y salió de la sala, dejando tras de sí un Consejo aprensivo y un Miguel visiblemente alterado. En el apartamento seguro, Elena pasaba por su propia tribulación. Desde la madrugada, contracciones irregulares la incomodaban. El doctor Castro, llamado con urgencia, la examinaba con preocupación. No es trabajo de parto todavía, pero su cuerpo está dando señales de alerta, explicó él, guardando el estetoscopio. La presión está elevada nuevamente, y esto puede inducir contracciones prematuras. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Elena acariciando su vientre. Si sigue mis recomendaciones de reposo absoluto, podemos posponer el parto por 2 semanas más, idealmente. Cada día es importante para el desarrollo final del bebé. Cuando el médico salió acompañado por Carlos Torres, el jefe de seguridad, Elena tomó el teléfono desechable que mantenía escondido en un cajón. Digitó un mensaje breve para un contacto identificado solo como M. Necesito que recojas el paquete. Pronto, las paredes tienen ojos. La respuesta llegó casi instantáneamente. Mañana, lugar habitual, mediodía. Elena borró los mensajes y guardó el aparato nuevamente. Su plan de contingencia estaba en movimiento. Ahora solo necesitaba resistir 24 horas más. Cuando Miguel regresó a su oficina después de la reunión turbulenta, encontró a Blanca esperándolo. Estaba especialmente elegante con un vestido negro estructurado que disimulaba su embarazo, el cabello recogido en un moño severo que acentuaba sus facciones determinadas. El consejo está en pánico, informó ella sin rodeos. Mauricio ya me llamó 3 veces preguntando sobre Elena. Miguel se sirvió agua, su mano ligeramente temblorosa. Víctor jugó sucio, mencionó el accidente de Elena. ¿Qué accidente? Blanca frunció el ceño. Miguel se sentó pesadamente, frotándose la cara con las manos. Algo que ocurrió luego después de nuestro divorcio. Elena sufrió un accidente automovilístico, estuvo en coma por 2 semanas. En ese momento yo estaba en Japón, cerrando la adquisición del hotel en Tokio. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Nada. Pero Víctor insinuó que estoy involucrado de alguna manera. Hizo una pausa, mirando por la ventana. Lo que me preocupa es cómo lo sabe. Muy pocas personas conocen ese episodio. Entonces surgió el primer giro inesperado. El dueño del hotel reveló un secreto que guardaba desde hacía años. En la época del divorcio, hubo un accidente que puso a la mujer en coma. Ella jamás lo supo, pero el incidente fue provocado por órdenes del propio padre de ella, involucrado en un esquema de corrupción y temiendo ser expuesto. El rival ahora acusador sabía todo y usaba el pasado como arma. Blanca,
Hay algo que nunca conté a nadie. La expresión de Miguel se volvió sombría. El accidente de Elena no fue accidental. Lo descubrí semanas después, cuando un investigador privado que contraté me trajo evidencias. ¿Evidencias de qué? De que el auto de Elena fue saboteado. Los frenos fueron manipulados para fallar a alta velocidad. Blanca se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Dios mío, Miguel, ¿denunciaste esto?» Lo intenté, pero el delegado responsable archivó el caso como accidente mecánico común. Después descubrí que había sido promovido repentinamente y comprado una casa de playa en Tulum. Víctor Campos lo compró. No. Miguel se levantó, caminando hasta una pequeña caja fuerte disimulada tras un cuadro. De ella sacó una carpeta antigua. Fue el padre de Elena, Antonio Gutiérrez. Era socio minoritario de la constructora que levantó mis primeros hoteles. Extendió a Blanca fotografías antiguas mostrando a un hombre mayor, de aspecto severo, conversando con hombres de apariencia oficial. Antonio estaba involucrado en un esquema de sobrefacturación de obras públicas. Elena descubrió documentos comprometedores en su oficina y lo confrontó. Amenazó con exponerlo si no devolvía el dinero desviado. ¿Y él intentó silenciarla permanentemente? ¿El propio padre? La incredulidad en la voz de Blanca era palpable. Miguel asintió gravemente. Después del accidente, Antonio desapareció. Algunos dicen que huyó a Paraguay, otros que fue eliminado por socios preocupados. Elena nunca supo esta parte. Cuando despertó del coma, decidí ahorrarle esa terrible verdad. ¿Y qué tiene que ver Víctor Campos con esto? Trabajaba para Antonio en esa época. Era su mano derecha en el esquema de corrupción. Miguel guardó las fotos nuevamente. Si sabe sobre el accidente, probablemente sabe también sobre la implicación de Antonio. Blanca procesó la información en silencio por algunos momentos. Elena necesita saber esto, Miguel. Especialmente ahora. Lo sé. Pasó la mano por su cabello, visiblemente tenso. Pero ¿cómo contarle a una mujer embarazada y vulnerable que su propio padre intentó matarla? El teléfono interrumpió la conversación. Era Carlos Torres, el jefe de seguridad. «Señor, detectamos actividad sospechosa en el perímetro del edificio ejecutivo. 3 hombres desconocidos en un auto negro están circulando la manzana por tercera vez. Refuerza la seguridad y no dejes entrar a nadie sin mi autorización expresa». Miguel colgó y miró a Blanca. «Campos no va a esperar 48 horas. Se está moviendo ahora. Necesitamos sacar a Elena de aquí», concluyó Blanca, ya tomando su teléfono. «Tengo un contacto, una amiga que administra una clínica particular discreta en Cuernavaca. Podemos transferirla hoy mismo. Es arriesgado moverla. Si Campos está vigilando el edificio, más arriesgado es mantenerla donde él ya sabe que está». Blanca digitó rápidamente en su celular. «Voy al apartamento a preparar a Elena mientras tú organizas la seguridad para el transporte». Mientras Blanca salía, Miguel recibió otra llamada. Esta de un número desconocido. «Hernández habla». «Señor Hernández, usted no me conoce, pero tengo información sobre Víctor Campos que puede ser de su interés». La voz femenina del otro lado sonaba tensa, casi susurrada. «Mi nombre es Mariana. Trabajé como asistente personal de él durante 2 años». «¿Cómo consiguió este número?» «Elena me lo dio. Soy la persona que va a recoger el paquete mañana». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Elena tenía un plan paralelo que él desconocía. «¿Qué paquete? ¿De qué está hablando?» «Los documentos originales, las grabaciones, todo lo que puede derribar a Campos». «Elena no mantiene nada en el apartamento, excepto copias. Los originales están en una caja de seguridad en el aeropuerto». «¿Por qué me está contando esto?» Un breve silencio precedió la respuesta. «Porque Víctor descubrió lo del encuentro de mañana. Tiene personas siguiéndome». Un ruido de metal golpeando interrumpió la frase. «Necesito colgar. Cuidado con el abogado. No es quien ustedes piensan». La llamada se cortó dejando a Miguel con más preguntas que respuestas. ¿Qué abogado? ¿Mateo Fuentes, que trabajaba con él desde hacía más de una década? ¿O algún otro? Mientras intentaba dar sentido a la información fragmentada,
Su mirada cayó sobre una fotografía enmarcada en la pared, la inauguración del primer hotel de la cadena Hernández. En la imagen, además de Miguel más joven cortando la cinta, inaugural estaba Antonio Gutiérrez, sonriendo orgullosamente al lado del entonces yerno. Y parcialmente visible en la esquina de la foto, un rostro familiar. Víctor Campos, 15 años más joven, observando la escena con una expresión indescifrable. La verdad comenzaba a tomar forma, una verdad que conectaba pasado y presente de maneras que Miguel jamás podría haber imaginado. Con apoyo jurídico y pruebas obtenidas en silencio, el empresario se preparaba para desmontar las acusaciones una a una, revelando la verdadera cara del enemigo ante el Consejo y los agentes de la ley. Lo que no sabía era que, en ese exacto momento, Elena iniciaba un trabajo de parto prematuro en el apartamento seguro, con solo Blanca para ayudarla. La lluvia finalmente se desató sobre Ciudad de México, transformando las calles en pequeños ríos y el cielo en un manto grisáceo que engullía los rascacielos. En el apartamento seguro, la situación era tan tormentosa como el clima de afuera. «Respira profundo e intenta relajarte entre las contracciones», instruía Blanca, sosteniendo firmemente la mano de Elena, que estaba acostada en la cama, el rostro bañado por una fina capa de sudor. «Es muy temprano», Elena logró decir entre respiraciones jadeantes. 7 meses y medio, no es seguro. El doctor Castro, que había regresado con urgencia, revisaba los signos vitales con expresión preocupada. «La presión arterial sigue subiendo. Si no logramos estabilizarla, tendremos que hacer el parto ahora mismo». «¿No podemos llevarla al hospital?», preguntó Blanca, limpiando la frente de Elena con un paño húmedo. «Con esta tormenta, el tráfico está completamente parado». El médico verificó nuevamente el monitor portátil que había traído. «Y aunque pudiéramos salir, sería arriesgado moverla en este estado». Elena agarró el brazo de Blanca con sorprendente fuerza. «Mariana, el encuentro, documentos», murmuró, antes de que una nueva contracción la silenciara. Blanca se acercó a su oído. «Miguel ya lo sabe». Ella lo contactó. Un leve alivio atravesó el rostro contraído de Elena. Enseguida su mirada se fijó en la ventana, donde las gotas de lluvia escurrían como lágrimas. «No se encontró, ¿verdad? Víctor está ahí fuera». Antes de que Blanca pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió y Miguel entró, completamente empapado, seguido por Carlos Torres. Sus miradas graves confirmaron el temor de Elena. «3 autos negros rodearon el edificio», informó Miguel, mientras se acercaba a la cama. «Hombres armados». Carlos identificó al menos 5. «Llamé refuerzos de la empresa de seguridad», complementó Torres. «Pero con esta lluvia tardarán al menos 20 minutos». El doctor Castro interrumpió. «No tenemos 20 minutos. La frecuencia cardíaca del bebé está oscilando y la presión de Elena sigue subiendo. Necesito hacer una cesárea de emergencia ahora». Miguel palideció. «¿Aquí? ¿Sin estructura hospitalaria?» «Traje lo esencial en mi maletín. Ya. Realicé partos en condiciones peores durante misiones humanitarias». El médico comenzó a organizar sus instrumentos esterilizados. «Pero necesito asistencia y un ambiente lo más limpio posible». Blanca inmediatamente asumió el control. «Carlos, trae todas las sábanas limpias que encuentres». «Miguel, necesitamos hervir agua y separar toallas». Se quitó la chaqueta y se arremangó. «Estoy entrenada en primeros auxilios avanzados. Puedo asistir al doctor». Mientras todos se movilizaban, Elena sujetó el brazo de Miguel, su mirada súbitamente, clara y enfocada a pesar del dolor. «Si algo me sucede, mi hija, promete que la protegerás». Miguel sostuvo su mano entre las suyas. «Nada va a pasar. Eres fuerte, Elena. Siempre fuiste la más fuerte entre nosotros dos». «Promételo», insistió ella, con una urgencia que iba más allá del momento presente. «Lo prometo». Las palabras salieron como un juramento solemne. Por un instante, no eran exmarido y exmujer, sino 2 personas unidas por una historia que ni siquiera el tiempo había logrado borrar completamente. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Miguel. Era Mateo Fuentes,
su abogado. Miguel, conseguí una medida cautelar contra Campos. La jueza aceptó nuestra petición basada en las evidencias de persecución y amenaza. La policía está siendo notificada en este momento. Excelente trabajo, Mateo. Miguel se alejó de la cama para continuar la conversación. También necesitamos una ambulancia. Elena entró en trabajo de parto prematuro. ¿Trabajo? ¿De parto? La voz del abogado sonó extrañamente alerta. ¿Dónde están exactamente? Carlos Torres, que pasaba con las sábanas, se detuvo abruptamente e hizo un gesto para que Miguel colgara. Cuando el teléfono fue silenciado, el jefe de seguridad explicó en voz baja: «Señor, Mariana me contactó hace 10 minutos. El abogado está comprometido. Fue visto saliendo de la casa de Campos anoche». «¿Mateo? Imposible. Trabaja conmigo desde hace más de 10 años. Todos tienen un precio, señor, y Campos sabe muy bien cómo encontrarlo». Torres mostró su celular con la foto que había recibido. Mateo Fuentes saliendo de una mansión en Polanco, estrechando la mano de Víctor Campos. Miguel sintió que el estómago se le hundía. La traición era demasiado profunda para procesarla en ese momento crítico. «Carlos, baja y verifica la seguridad del lobby. No dejes subir a nadie, especialmente a Mateo». Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. «Y envía a alguien para interceptar a Mariana en el aeropuerto antes de que caiga en una trampa». Mientras Torres salía para cumplir las órdenes, el doctor Castro ya preparaba a Elena para el procedimiento. El apartamento, antes un refugio seguro, se transformaba en un improvisado centro quirúrgico, con Blanca asistiendo en 1970. La organización de los instrumentos médicos. «Voy a aplicar la anestesia local», explicó el médico. «Está lejos de lo ideal, pero es lo más seguro en las circunstancias». Elena asintió, sus ojos fijos en el techo mientras murmuraba algo que parecía ser una plegaria. Blanca sostenía su mano, ofreciendo palabras de aliento, mientras Miguel observaba la escena con una mezcla de miedo e impotencia. El momento fue interrumpido por el sonido estridente del interfono. «¿Señor Hernández?» Era la voz del portero del edificio, visiblemente nerviosa. «Hay un grupo de hombres aquí abajo insistiendo en subir. Dicen que son policías, pero...» «No dejes entrar a nadie», ordenó Miguel. «Repito, nadie sube sin mi autorización expresa. Están muy insistentes, señor. Uno de 1900, ellos dice ser su abogado, doctor Mateo». El interfono se silenció abruptamente, seguido por el ruido distante de una puerta siendo forzada. Miguel corrió hacia la ventana y vio a 3 hombres de traje entrando al lobby del edificio, mientras el portero trataba de impedirlo sin éxito. Reconoció inmediatamente a Mateo entre ellos. «Entraron», informó, sacando su celular. «Voy a alertar a Carlos». En la habitación improvisada, el doctor Castro había comenzado el procedimiento, con Blanca a su lado, pasando los instrumentos según lo solicitado. Elena mordía un paño para contener los gemidos de dolor, ya que la anestesia local ofrecía solo alivio parcial. Miguel envió un mensaje urgente a Carlos, luego volvió para verificar el progreso del parto. «¿Cómo está, doctor?» «Casi ahí». El médico trabajaba con concentración absoluta, sus manos moviéndose con precisión impresionante, considerando las circunstancias. «La bebé está posicionada correctamente, pero el cordón umbilical está envuelto alrededor del cuello. Necesito tener mucho cuidado». De repente el sonido del elevador llegando al piso resonó por el pasillo externo. Miguel intercambió miradas alarmadas con Blanca. «Continúa ayudando al doctor», instruyó mientras tomaba un arma que Carlos había dejado sobre la mesa. «Voy a ganar tiempo». «Miguel...» La voz de Blanca tembló ligeramente. «Ten cuidado». Él asintió dirigiéndose a la puerta. Verificó el arma. Estaba cargada, pero esperaba no tener que usarla. Se posicionó estratégicamente al lado de la entrada, la tensión convirtiendo cada segundo en una eternidad. Pasos se aproximaban por el pasillo. Miguel respiró profundo, preparándose para el enfrentamiento. La manija giró lentamente. En la habitación, un llanto fino y agudo cortó el aire. El primer sonido de la hija de Elena, nacida en medio de la tormenta y el peligro. «Es una niña», anunció el doctor Castro levantando a la recién nacida, pequeña y rosada.
Parece saludable, a pesar de la prematuridad. Blanca tomó una toalla limpia para envolver al bebé, lágrimas de emoción corriendo por su rostro. Elena, exhausta pero consciente, extendió los brazos para recibir a su hija. «Clara», murmuró, tocando el rostro delicado con dedos temblorosos. «Mi Clara». El momento de ternura fue brutalmente interrumpido cuando la puerta del apartamento explotó, lanzando fragmentos hacia adentro. Miguel fue arrojado contra la pared por la fuerza de la explosión, el arma escapando de sus manos. 3 hombres entraron. Mateo Fuentes al frente, seguido por 2 guardias corpulentos con armas en mano. «¿Dónde está Elena Gutiérrez?», exigió Mateo, su voz fría como hielo. «Víctor Campos tiene asuntos pendientes con ella». Miguel, aturdido pero aún consciente, intentó levantarse. «Traicionaste mi confianza, Mateo. ¿Por qué?» «Los negocios son negocios, Miguel. Campos ofreció una sociedad que no podía rechazar». Hizo un gesto a los guardias. «Revisen las habitaciones». Los hombres avanzaron por el apartamento, pronto encontrando la habitación donde Elena sostenía al bebé, con Blanca y el médico a su lado. El doctor Castro se posicionó protectoramente frente a la cama. «No pueden entrar aquí. La paciente acaba de pasar por una cesárea de emergencia». Uno de los hombres lo empujó violentamente, haciendo que el médico anciano cayera torpemente contra la mesa de instrumentos. Blanca gritó poniéndose entre Elena y los invasores. «No se acerquen. Está débil, perdiendo sangre». Mateo entró en la habitación, evaluando la escena con ojos calculadores. «Así que finalmente nació la heredera». Se aproximó ignorando la resistencia de Blanca. «Víctor estará satisfecho». Elena apretó a su hija contra el pecho, su rostro pálido marcado por determinación feroz. «Nunca entregaré a mi hija a él. No tienes elección». Mateo hizo señal a uno de los hombres. «Toma a la niña. Ten cuidado, es un bebé prematuro». El guardia avanzó, pero fue sorprendido por Miguel, que apareció en la puerta con una silla levantada, golpeándolo violentamente en la espalda. El hombre cayó mientras el segundo guardia apuntaba su arma a Miguel. «No seas estúpido, Hernández», advirtió Mateo. «Estás en desventaja». Un estampido ensordecedor resonó por el apartamento. Por un momento todos quedaron inmóviles, hasta que Mateo miró hacia abajo y vio la mancha roja expandiéndose en su pecho. Trastabilló, incrédulo, antes de desplomarse en el suelo. En la puerta de la habitación, Carlos Torres mantenía su arma apuntada, con 3 hombres uniformados detrás de él. El segundo guardia bajó su arma inmediatamente, rindiéndose. «La policía está subiendo», informó Carlos. «La verdadera policía, con una orden de arresto para Víctor Campos por intento de secuestro, extorsión y fraude». Miguel corrió, al lado de Elena, que temblaba violentamente, todavía sosteniendo a Clara junto a su pecho. El doctor Castro, recuperado de la caída, ya verificaba sus signos vitales. «Está entrando en shock», diagnosticó gravemente. «Necesitamos una ambulancia inmediatamente». Blanca ya estaba al teléfono, su voz firme a pesar del terror de la situación. «Ambulancia en camino. 3 minutos». Mientras la tormenta comenzaba a ceder afuera, Elena miró a Miguel con ojos entrecerrados por la debilidad. «Los documentos, Mariana». «No te preocupes por eso ahora», susurró él sosteniendo su mano libre. «Concéntrate en estar bien. Por Clara». Pero Elena insistió, su voz casi inaudible. «Caja 237. Combinación. Fecha de nuestro primer encuentro». Sus párpados temblaron y se cerraron, mientras el doctor Castro trabajaba frenéticamente para estabilizarla. La pequeña Clara, ajena al caos a su alrededor, dormía pacíficamente en los brazos de su madre inconsciente, mientras sirenas de ambulancia y patrullas policiales se acercaban, cortando el silencio que siguió a la tormenta. El hospital privado en Polanco era un templo al silencio y la discreción. En los pasillos del sector VIP, solo el ocasional tintineo de instrumentos médicos o pasos amortiguados interrumpían la quietud artificial. Miguel observaba a través del vidrio de la UCI neonatal, donde Clara, conectada a tubos y monitores, luchaba por cada respiración dentro de la incubadora. Tan pequeña, tan frágil
y ya cargando el peso de secretos que ni comprendía. 7 meses y 35 semanas, informó la médica, consultando el historial. A pesar de la prematuridad, está respondiendo bien. Pulmones aún, inmaduros, pero desarrollándose adecuadamente con la ayuda del soporte respiratorio. ¿Y Elena? La pregunta salió como un susurro cansado. La médica ajustó sus gafas, su rostro asumiendo una expresión más grave. La hemorragia fue significativa. El trauma de la situación, sumado a la presión alta preexistente, complicó el cuadro. Logramos estabilizarla, pero permanece inconsciente. Miguel asintió mecánicamente, como venía haciendo desde que llegaron al hospital 12 horas antes. Palabras como shock hipovolémico, transfusión sanguínea y sedación inducida flotaban en su mente sin conectarse completamente. «Señor Hernández». La voz de la médica lo trajo de vuelta a la realidad. «Debería descansar». «También. No ayudará a ninguna de las dos si colapsa». Miguel esbozó una sonrisa triste. «Doctora, acabo de descubrir que mi ex esposa, a quien no veía hace años, guardó documentos que pueden derribar a uno de los empresarios más poderosos del país en una caja de seguridad identificada con la fecha de nuestro primer encuentro». Pasó la mano por su rostro cansado. «El descanso tendrá que esperar». La médica no insistió, reconociendo la determinación en la mirada de aquel hombre. Antes de salir, añadió: «La policía está esperando en el vestíbulo. Dijeron que necesitan su declaración». Cuando Miguel llegó al elegante vestíbulo del hospital, encontró no solo policías, sino también a Blanca, que conversaba en voz baja con Carlos Torres. Al verlo, ella se acercó, abrazándolo con fuerza. «¿Cómo está Clara? ¿Y Elena?», preguntó contra su hombro. «Clara está respondiendo bien al tratamiento». Elena dudó. «Estable, pero aún inconsciente». La delegada Ana Cristina Vázquez se aproximó, interrumpiendo el momento. A sus 45 años, con cabello canoso cortado corto y mirada penetrante, llevaba el aura de quien ya había visto lo peor de la humanidad sin perder la compasión. «Señor Hernández, necesitamos su declaración oficial sobre los eventos de ayer», indicó una sala reservada que el hospital había puesto a disposición. «Y también necesitamos discutir la situación del señor Campos». Dentro de la sala, Miguel relató toda la secuencia de acontecimientos, desde el reencuentro con Elena hasta la invasión del apartamento. La delegada escuchaba atentamente, ocasionalmente tomando notas. «Víctor Campos es un hombre poderoso», comentó ella cuando Miguel terminó el relato. «Ya tuvimos otras denuncias contra él que misteriosamente desaparecieron, pero esta vez…» Sonrió discretamente. «Esta vez tenemos evidencias concretas». «¿Qué evidencias?». Miguel frunció el ceño. «Los documentos que Elena mencionó aún están en la caja de seguridad. Estoy hablando de la abogada Mariana Costa». La delegada se inclinó hacia adelante. «Se presentó voluntariamente a la Policía Federal esta mañana, trayendo consigo un dossier completo sobre las operaciones ilícitas de Campos. Todo documentado con fechas, valores y nombres. Una bomba de tiempo jurídica». Miguel parpadeó sorprendido. «¿Mariana entregó todo? ¿Por qué?». «Aparentemente la señora Costa mantenía su propio conjunto de pruebas como seguro. Cuando supo del intento de invasión y del nacimiento prematuro de la niña, decidió que era hora de terminar el juego». La delegada le entregó una carpeta. «Esto es una copia parcial del material. Los documentos originales están bajo custodia federal». Miguel abrió la carpeta, encontrándose con contratos falsificados, registros de pagos a funcionarios públicos y, más perturbadoramente, transcripciones de conversaciones donde Víctor Campos discutía claramente sobre remover obstáculos permanentemente. «Con esto conseguimos la orden para la detención preventiva», continuó la delegada. «Fue detenido hace 1 hora en su oficina, sin alarde, sin espectáculo mediático, exactamente como él prefiere resolver sus propios problemas». Miguel cerró la carpeta, sintiendo el peso de aquellos papeles como si estuvieran hechos de plomo. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora comienza la parte difícil». La delegada se levantó.
Casos como este raramente son simples. Habrá presión política, intentos de desacreditar a los testigos, ofertas de soborno. Miró directamente a los ojos de Miguel. Necesitaremos el testimonio de Elena cuando se recupere. Y principalmente necesitamos los documentos que, mencionó, pueden ser la pieza final para este rompecabezas. Tras la salida de la delegada, Miguel permaneció en la sala, contemplando lo que acababa de escuchar. Blanca entró silenciosamente, sentándose a su lado. «Carlos me contó sobre los documentos en la caja de seguridad», dijo ella, tomando su mano. «¿Sabes dónde está?» Miguel asintió lentamente. «Banco Internacional, sucursal Condesa, la caja 237». Dudó, una sonrisa melancólica formándose en sus labios. «La contraseña es 110608, 15 de junio de 2008. El día en que se conocieron», completó Blanca, sin un rastro de celos o resentimiento. «¿Deberíamos ir a buscarla ahora?» «No, sin Elena», respondió Miguel firmemente. «Esos documentos son de ella. Arriesgó todo para protegerlos». Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era el doctor Castro, que parecía tan cansado como ellos, pero traía una pequeña sonrisa. Elena despertó. «Está preguntando por su hija». La habitación privada donde Elena estaba internada tenía vista al parque, aunque las cortinas estuvieran parcialmente cerradas para filtrar la intensa luz del mediodía. Cuando Miguel y Blanca entraron, la encontraron sentada en la cama, visiblemente débil, pero alerta. «¿Clara?», fue la primera palabra que pronunció al verlos. «Está bien», aseguró Miguel, acercándose a la cama. «Ya está respirando, prácticamente sola según los médicos. Es fuerte, como la madre». Elena se relajó visiblemente contra las almohadas. «¿Campos?» «Detenido», respondió Blanca colocando un pequeño arreglo de flores en la mesa junto a la cama. «Mariana entregó todo a la Policía Federal esta mañana». Una lágrima solitaria corrió por el rostro pálido de Elena. «Entonces, terminó. Realmente terminó». «Casi», corrigió Miguel gentilmente. «La delegada Vázquez mencionó que necesitarán tu testimonio y los documentos en la caja 237. Elena estudió el rostro de Miguel por un largo momento antes de hablar nuevamente. «¿Te acordaste de la fecha?» «¿Cómo podría olvidarla?», sonrió levemente. «El cóctel de lanzamiento de la revista donde trabajabas. Derramaste vino, tinto en mi traje blanco. Y dijiste que era una señal de buena suerte en alguna cultura oscura que acabas de inventar», completó Elena, un fantasma de sonrisa cruzando sus labios. Blanca observaba el intercambio con expresión serena, sin interferir en aquel momento de reconexión. «Elena», Miguel volvió al tema principal. «¿Qué contienen exactamente esos documentos?» Elena se acomodó en la cama, tragando con dificultad antes de responder. «La escritura original del terreno en Puerto Vallarta, con las firmas verdaderas de los propietarios anteriores. Prueba concreta de que los documentos que Víctor usó para tomar posesión de la propiedad fueron forjados». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y también hay grabaciones, conversaciones entre él y Mateo Fuentes discutiendo cómo eliminar permanentemente a los antiguos dueños cuando se negaron a vender. Mateo estaba involucrado desde el principio». La sorpresa era evidente en la voz de Miguel. Él era el brazo jurídico de la operación, siempre lo fue. Elena miró sus propias manos, ahora sin alianza. «Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Ya estaba embarazada y Víctor ya sabía que yo había encontrado los documentos. ¿Y por qué no viniste a mí antes?». La pregunta escapó de los labios de Miguel antes de que pudiera contenerla. La mirada que Elena le dirigió contenía años de dolor no procesado. Y decir que, «Hola, Miguel, sé que no hablamos desde el divorcio, pero necesito ayuda para escapar de mi marido psicópata que quiere matarme». Blanca intervino con voz suave. «Lo importante es que estás segura ahora, y Clara también». Elena respiró hondo, como si tomara valor para algo difícil. «Necesito ver a mi hija». Los médicos fueron inicialmente reticentes considerando el estado de Elena, pero eventualmente cedieron. En una silla de ruedas, fue llevada hasta la UCI neonatal.
donde pudo observar a Clara a través del vidrio. La pequeña ya mostraba señales de mejoría significativa para alivio de todos. «Tiene tus ojos», comentó Miguel, parado al lado de la silla de ruedas. «Y la terquedad del padre», replicó Elena con una leve sonrisa. Después, más seria, añadió: «Sabes que no eres el padre biológico, ¿verdad?» Miguel asintió, su mirada aún fija en la recién nacida. «Lo sé, pero hice una promesa de protegerla, y pretendo cumplirla. Sin duda serías un padre, mejor de lo que Víctor jamás podría ser». Elena dudó, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «Pero no sería justo atarte a esa responsabilidad. Tienes tu propia familia ahora». Miró discretamente en dirección a Blanca, que observaba la escena a distancia. Miguel siguió su mirada, después volvió a mirar a Elena. «Algunas responsabilidades las elegimos libremente. Clara no tiene culpa de las circunstancias de su nacimiento». En ese momento, el celular de Miguel vibró. Era un mensaje de la delegada Vázquez. «Urgente. Campos consiguió habeas corpus. Abogados alegaron problemas de salud y condiciones inadecuadas de detención. Está en arresto domiciliario con tobillera electrónica, pero temo que no por mucho tiempo. Necesitamos esos documentos, ahora. Necesitamos ir al banco», anunció mostrando el mensaje a Elena y Blanca. «Hoy mismo». Elena palideció aún más. «Va a escapar, como siempre». «No esta vez», aseguró Blanca con una determinación que sorprendió a ambos. «No si depende de nosotros». El caos aún no había terminado. De hecho, apenas estaba entrando en una nueva fase, más peligrosa e impredecible. Mientras Elena era llevada de vuelta a la habitación para descansar, Miguel y Blanca ya planeaban la visita al banco para recuperar las pruebas finales. Lo que ninguno de ellos sabía era que Víctor Campos, cómodamente instalado en su mansión, ya había dado órdenes explícitas a sus hombres restantes. Encuentren esa caja de seguridad antes que ellos, y esta vez sin fallos. El sol de final de tarde se derramaba en tonos ámbar sobre la sucursal bancaria en el corazón de Condesa. Miguel y Blanca atravesaron el vestíbulo principal con pasos deliberadamente tranquilos, a pesar de la urgencia que sentían. Vestidos formalmente, como si estuvieran en un compromiso de negocios cotidiano más, eran la propia imagen de la discreción calculada. «Señor Hernández, qué placer inesperado». El gerente se acercó solícitamente, extendiendo la mano. «¿En qué puedo ayudarlo hoy?» «Necesito acceder a una caja de seguridad», respondió Miguel, su tono cordial pero firme. «El número 237». El gerente dudó, su sonrisa profesional vacilando momentáneamente. «Esa caja no está registrada a su nombre, señor». «Estoy al tanto. Está a nombre de Elena Gutiérrez, mi exesposa». Miguel le entregó un sobre. «Aquí está la autorización firmada por ella, con certificación notarial, y un poder temporal». Mientras el gerente examinaba los documentos, Blanca observaba discretamente el movimiento de la sucursal. Sus ojos perspicaces detectaron a Pino Necintus, dos hombres que entraron después de ellos, uno usando traje gris mal ajustado y otro en ropa más casual, ambos con la postura tensa de quien no está ahí para transacciones bancarias. «Tenemos compañía», susurró a Miguel, sin mover los labios. Miguel no necesitó mirar para saber que estaban siendo observados. «Vamos a acelerar esto». El gerente regresó aún con una expresión ligeramente preocupada. «Todo está en orden con la autorización. Por favor, acompáñenme al área de cajas de seguridad». La sala de cajas particulares quedaba en el sótano del banco, protegida por múltiples capas de seguridad. Con cada puerta que se abría y cerraba tras ellos, Miguel sentía que la presión aumentaba. En su bolsillo, el celular vibró silenciosamente, probablemente la delegada Vázquez pidiendo actualizaciones. «Aquí estamos, caja 237». El gerente insertó su llave en la cerradura doble. «Necesito que el señor use su llave también». Miguel frunció el ceño. «No tengo una llave». «Es imposible acceder a la caja sin las dos llaves, señor. Es el procedimiento estándar del banco». Un momento de pánico amenazó con apoderarse de Miguel. Blanca, sin embargo, intervino con serenidad. «En el poder
Elena menciona específicamente que el acceso sería vía combinación numérica, no por llave física, señaló el párrafo en cuestión en el documento. El gerente releyó atentamente, después asintió. Tiene razón. Esta es una de nuestras cajas más antiguas, con sistema doble. Puede abrirse tanto por llaves como por combinación. Ajustó sus gafas. Los dejaré a solas para insertar la combinación. Por favor, toquen el interfono cuando terminen. Tan pronto como el gerente salió, Blanca se posicionó junto a la puerta como centinela, mientras Miguel encaraba el panel numérico de la caja. Felizmente 608, murmuró, digitando la secuencia con dedos ligeramente temblorosos. Un clic suave señaló que la combinación era correcta. El mecanismo interno de la caja giró, y la puerta pesada cedió bajo sus dedos. Dentro había solo una carpeta de cuero desgastado y una memoria USB sellada en un sobre plástico. Miguel tomó ambos, sintiendo el peso literal y metafórico de aquellos objetos que Elena había protegido con tanto riesgo. «Lo logramos», susurró a Blanca, que sonrió brevemente antes de volver su atención a la puerta. «Ellos están arriba, esperando». Carlos confirmó por mensaje que tenemos 2 sospechosos en el vestíbulo y posiblemente un tercero en 1900 el estacionamiento. Miguel asintió, guardando los objetos en su portafolio ejecutivo. «Entonces usaremos el plan B». Al salir de la sala de cajas, agradecieron al gerente y en vez de regresar al vestíbulo principal, pidieron usar la salida secundaria, reservada normalmente para empleados y entregas. «Es una solicitud inusual», comenzó el gerente, pero Miguel lo interrumpió con una sonrisa ensayada. «Tengo una reunión urgente a 2 cuadras de aquí. Sería mucho más práctico salir por los fondos, considerando el tráfico de la hora». El estatus de Miguel como cliente premium del banco fue suficiente para doblar cualquier resistencia. Pronto, estaban saliendo por un pasillo de servicio que llevaba a una calle paralela, mucho menos transitada que la avenida principal. Carlos Torres los esperaba en un auto común, nada que recordara a los vehículos lujosos de la flota de Miguel. Tan pronto como entraron, arrancó a velocidad moderada, mezclándose con el tráfico. «Todo conforme a lo planeado», informó Carlos, observando por el retrovisor. «Los hombres de Campos todavía están en el banco, creyendo que ustedes usarán la salida principal». «Excelente». Miguel sostenía el portafolio firmemente contra el pecho. «Directo a la delegación ahora». El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Miguel examinó brevemente el contenido de la carpeta. Documentos originales con firmas autenticadas, memorandos internos y lo que parecía ser una escritura, de terreno con anotaciones manuscritas en los márgenes. Todo exactamente como Elena había descrito. En la delegación, el equipo de la delegada Vázquez los aguardaba. Una sala de reuniones había sido preparada, con equipos para análisis preliminar de los documentos y extracción segura de la información de la memoria USB. «Esto es oro puro», declaró Ana Cristina tras una hora de evaluación. «Tenemos aquí no solo pruebas de la falsificación de las escrituras, sino también de la implicación directa de Campos en la desaparición de la pareja original de propietarios del terreno en Puerto Vallarta». Levantó los ojos de los documentos, y la memoria USB contiene grabaciones de reuniones donde él discute explícitamente el asesinato. Miguel sintió un escalofrío. ¿Entonces él realmente...? Sí. No solo falsificó documentos, ordenó la muerte de personas inocentes que se negaron a vender su propiedad. La delegada cerró la carpeta. «Con esto el habeas corpus será revocado inmediatamente. Iré personalmente al juez de guardia con estas evidencias». Mientras la delegada se retiraba para hacer los arreglos necesarios, Miguel recibió una llamada del hospital. Era el doctor Castro, su voz cargada de urgencia. «Señor Hernández, hubo un intento de invasión en la habitación de Elena. Un hombre fingiendo ser médico intentó entrar, pero nuestro equipo de seguridad lo detuvo». Miguel sintió que la sangre se le helaba. «¿Elena está bien? ¿Y Clara?» «Ambas están seguras. Transferimos a Elena a otra habitación con seguridad reforzada». Hubo una pausa, pero el invasor logró escapar durante la confusión. «La policía está aquí tomando declaraciones».
Blanca, que escuchaba la conversación por el altavoz, ya estaba de pie, recogiendo sus cosas. Necesitamos volver al hospital ahora mismo. El hospital estaba en estado de alerta cuando llegaron. Policías circulaban por los pasillos, y guardias adicionales habían sido posicionados en puntos estratégicos. Miguel fue conducido a la nueva habitación de Elena, ubicada en un ala más reservada y de acceso controlado. Cuando entró, encontró a Elena despierta, sentada en la cama con Clara en sus brazos. La pequeña, que había sido temporalmente transferida de la UCI neonatal para estar con su madre durante la crisis, dormía pacíficamente, ajena al caos que la rodeaba. ¿Lo consiguieron?, fue la primera pregunta de Elena al verlos. Miguel asintió acercándose a la cama. Entregamos todo a la delegada Vázquez. Ya está gestionando la revocación del habeas corpus de Campos. Elena cerró los ojos brevemente, un suspiro profundo escapando de sus labios. Entonces terminó. Realmente terminó. Blanca se sentó en el borde de la cama, observando al bebé con ternura. Parece más fuerte hoy. Los médicos están sorprendidos con su progreso, confirmó Elena, acariciando los pocos cabellos oscuros en la cabeza de su hija. Dijeron que podrá ir a casa en 2 semanas si continúa así. La palabra casa flotó en el aire como una pregunta no formulada. ¿A dónde iría Elena ahora? El apartamento seguro estaba comprometido, y regresar a la mansión que compartiera con Víctor estaba fuera de cuestión. Como si leyera sus pensamientos, Miguel habló. Tengo una propiedad en Cancún que raramente uso. Es aislada, segura y con personal completo. Tú y Clara pueden quedarse allí por el tiempo que sea necesario. Elena estudió su rostro por un momento. ¿Por qué, Miguel? Después de todo, del divorcio, del tiempo separados, ¿por qué todavía te importa? La pregunta flotó entre ellos, cargada de historias no contadas y sentimientos no resueltos. Miguel se sentó en la silla junto a la cama, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque algunas personas permanecen importantes, incluso cuando los caminos se separan. Miró brevemente a Blanca, que asintió en silenciosa comprensión. Y porque Clara merece un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado. Un toque en la puerta interrumpió el momento. Era la delegada Ana Cristina, acompañada por un oficial de justicia. El juez revocó el habeas corpus, anunció ella sin preámbulos. Campos será transferido a la prisión de máxima seguridad dentro de 1 hora. Y tenemos algunas noticias adicionales que necesitan saber. La delegada entró cerrando la puerta tras de sí. Las grabaciones en la memoria USB revelaron mucho más de lo que esperábamos. Víctor no solo ordenó la desaparición de los propietarios originales del terreno en Puerto Vallarta, sino que también estaba detrás del accidente automovilístico que dejó a Elena en coma hace 3 años. Elena palideció, instintivamente apretando a Clara más contra sí. ¿Qué? ¿Dijiste accidente automovilístico? Miguel y la delegada intercambiaron miradas preocupadas. ¿No recuerdas el accidente?, preguntó Ana Cristina gentilmente. Recuerdo despertar en el hospital, de los médicos diciendo que había sufrido un accidente. Elena frunció el ceño, esforzándose por acceder a recuerdos nebulosos. Pero los detalles nunca logré recuperarlos completamente. Miguel respiró hondo antes de revelar. Elena, tu auto fue saboteado. Los frenos fueron manipulados. Dudó. Por mucho tiempo creí que tu padre estaba detrás de esto. ¿Mi padre? El shock era evidente en su voz. ¿Por qué mi padre haría algo así? Porque habías descubierto documentos comprometedores sobre sus negocios ilícitos. Al menos, eso es lo que las evidencias en ese momento indicaban. Miguel pasó la mano por su cabello, visiblemente perturbado. Pero ahora, con las grabaciones que encontramos, Víctor manipuló todo para incriminar a tu padre, concluyó la delegada. Aparentemente, Antonio Gutiérrez descubrió las intenciones de Campos en relación a ti y sus futuros negocios. Cuando intentó alertarte, Campos actuó primero. Elena permaneció en silencio durante varios momentos, procesando aquella revelación. Finalmente, una única lágrima corrió por su rostro. Mi padre, ¿dónde está ahora?
La delegada y Miguel intercambiaron miradas pesarosas. «Desapareció poco después de tu accidente», respondió Miguel suavemente. «Nadie supo de él desde entonces». «Hasta ahora», añadió la delegada, su expresión grave. «Una de las grabaciones menciona un problema permanentemente resuelto en Tulum. Estamos reabriendo la investigación sobre la desaparición de Antonio Gutiérrez con base en estas nuevas evidencias». El silencio que siguió era pesado con el peso de todas aquellas revelaciones. Clara se removió en los brazos de su madre, como si sintiera la tensión en el ambiente. Elena besó suavemente la frente de su hija, encontrando en aquel pequeño ser la fuerza para enfrentar la avalancha de verdades dolorosas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «Ahora comenzamos a reconstruir», respondió Miguel, extendiendo la mano para tocar gentilmente el brazo de Elena. Un día a la vez. 3 meses después. La casa en Cancún era exactamente como Miguel había descrito, aislada, segura y sorprendentemente acogedora para una propiedad de lujo. Desde la amplia terraza orientada hacia el mar, Elena observaba el sol ponerse mientras Clara, ahora más robusta y alerta, dormía tranquilamente en la cuna a su lado. El juicio de Víctor Campos había comenzado la semana anterior. Las evidencias eran abrumadoras y los fiscales estaban confiados en obtener condena máxima por múltiples crímenes, incluidos homicidio, falsificación y obstrucción de la justicia. Elena oyó pasos acercándose en la terraza de madera. No necesitó girarse para saber quién era. «Las rosas blancas que plantaste están floreciendo», comentó Miguel, sentándose en la silla junto a ella. «El jardinero dice que nunca vio nada igual en esta época del año». Elena sonrió levemente. «Siempre fui buena con las plantas. Responden a la paciencia y a los cuidados constantes. Al igual que las personas», observó Miguel, su mirada deteniéndose en Clara. «Está creciendo rápido. Demasiado rápido». Elena ajustó delicadamente la manta de la bebé. «Los médicos están impresionados con su recuperación. Dicen que no tendrá secuelas de la prematuridad». Quedaron en un silencio confortable por algunos momentos, solo contemplando el horizonte donde el cielo encontraba el mar en una línea perfecta. «Recibí noticias de la delegada Vázquez hoy», dijo Miguel finalmente. «Encontraron restos mortales en la propiedad de Campos en Tulum. Pruebas de ADN confirmaron, son de tu padre». Elena cerró los ojos, dejando que la noticia, aunque esperada, se asentara en su corazón. No había más lágrimas. Esas ya habían sido derramadas en las semanas anteriores, cuando la verdad sobre su padre comenzó a emerger. Al menos ahora podemos darle un funeral apropiado. Un cierre. «Sí». Miguel dudó antes de continuar. «Blanca mandó saludos. Ella y el bebé están bien. Es un niño». Elena lo miró con una sonrisa genuina. «Me alegro por ustedes. Se merecen esa felicidad». «Y tú mereces reconstruir tu vida, Elena». Miguel extendió la mano, colocando sobre la mesa un conjunto de documentos. «El terreno en Puerto Vallarta fue legalmente revertido a los herederos de los propietarios originales, como solicitaste. Y aquí está la escritura de este lugar transferida a tu nombre, y un fondo fiduciario para Clara». Elena miró los papeles, luego a Miguel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No necesito tanta generosidad. No es generosidad, es justicia», sonrió serenamente. «Además, descubrí que prefiero mucho más mi casa en Ciudad de México. El mar de aquí es demasiado hermoso, distrae a cualquiera del trabajo». Esto arrancó una ligera risa de Elena, un sonido que se había vuelto cada vez más frecuente en las últimas semanas. El teléfono de Miguel vibró. Era un mensaje de Blanca con la primera foto de su hijo recién nacido. Se la mostró a Elena, quien sonrió genuinamente. «Leonardo es un bello nombre», comentó ella. «Le queda bien». Fue elección de Blanca. Miguel guardó el teléfono. Preguntó si podemos visitarlos el próximo fin de semana. Los 4. La implicación no pasó desapercibida para Elena. Los 4, Miguel, Blanca, el pequeño, Leonardo, y ella con Clara. Una configuración familiar no convencional nacida de las cenizas de traumas pasados. «Me gustaría eso», respondió ella sinceramente.
Creo que sería bueno para Clara conocer al pequeño Leonardo. El sol finalmente se sumergió en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Clara despertó, sus pequeños ojos parpadeando curiosamente hacia el mundo a su alrededor. Elena la tomó en brazos, acomodándola contra su pecho. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, preguntó, observando las primeras estrellas aparecer en el firmamento. El silencio. No un silencio vacío o atemorizante, sino un silencio lleno de promesas, como una página en blanco esperando ser escrita. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Toda gran historia comienza con una página en blanco. Mientras la noche caía suavemente sobre Cancún, Elena mecía a su hija, Miguel contemplaba el océano, y a kilómetros de distancia, Blanca arrullaba al pequeño Leonardo. 4 vidas entrelazadas por circunstancias extraordinarias, cada una encontrando su propio camino hacia la redención. La verdad había emergido de las sombras, se estaba haciendo justicia, y el futuro, antes incierto y amenazador, ahora se abría ante ellos como el vasto océano, profundo, misterioso, pero repleto de posibilidades. Clara gorjeó suavemente, en los brazos de su madre, su pequeño rostro iluminado por el último rayo de sol del día. Un nuevo comienzo, nacido de finales turbulentos. Una promesa de que incluso en las historias más sombrías, siempre hay espacio para que la luz encuentre su camino. Queridos oyentes, así como Elena cerró un capítulo de su vida para comenzar una nueva página en blanco, también llegamos al final de esta jornada narrativa llena de emociones. Mientras Elena y Clara contemplan el atardecer en Cancún, los invitamos a seguir nuevas historias igualmente cautivadoras en nuestro canal. Para complementar esta experiencia, hemos preparado una lista de reproducción especial con otras narrativas de suspenso y redención que seguramente los cautivarán, tanto como Secretos del Palacio. Encuéntrela haciendo clic en el icono a su izquierda. Si la historia de Elena, Miguel y los peligrosos secretos que los rodeaban tocó su corazón, no deje de suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video, todos los días, así como el amanecer que Elena contempla en su nueva vida. Traemos historias únicas que exploran las complejidades de las relaciones humanas y los sinuosos caminos de la redención. ¿Qué les pareció el desenlace? ¿Qué secretos les sorprendieron más? Compartan sus impresiones en los comentarios abajo. Como Clara, cada nueva historia en nuestro canal es una promesa de momentos inolvidables y su participación ilumina nuestro trabajo como el último rayo de sol del día.